Aleluya, bendito es nuestro Dios. En esta noche damos gracias al Señor que podemos estar aquí en su casa para inquirir en su palabra, para escudriñarla y también para deleitarnos en ella. El salmista dijo: cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi delicia. Y en este día, en esta parte de este día, vamos a deleitarnos en la presencia de nuestro Dios, con su palabra. Muchas veces tenemos el ejercicio de disfrutar de la presencia de Dios cuando vemos la administración de sus dones, el ejercicio de los ministerios. Mas el Señor se deleita en que cada uno de nosotros nos deleitemos en su palabra y en conocerle a Él a través de su palabra y en sentarnos a escuchar lo que su Santo Espíritu tiene para cada uno de nosotros. Ese es el agrado de Dios. Volvamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Job. Y en esta noche vamos a hacer un paralelo entre lo que Job conocía del Señor y cómo él iba manifestando el conocimiento que tenía paralelo a cómo se iba sintiendo. Entonces, conocimiento es lo que tenemos ¿dónde? En la cabeza. Y sentimiento es lo que tenemos ¿dónde? En el cuerpo. Entonces, Job, creo que se parece, aquí hay un poco de Job, Job hombres y Job mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría sabemos muchas cosas de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos saben cosas del Señor? Levante la mano. Mire que sí. Mas cuando algo nos pasa, hay una diferencia entre lo que conocemos del Señor y cómo nos sentimos. Y ese sentimiento sale a través de ¿qué? De nuestra boquita de comer arroz. La boquita de comer chicharrón. Pero ese sentimiento no sale en forma de chicharrón, no, sale de otra. Entonces apenas vamos a comenzar esta noche porque es bastante largo, pues es un diálogo de Job desde el capítulo 3 hasta el capítulo número 30 con sus amigos, las respuestas que da, pero lo que sabe de Dios con lo que siente. Hay una diferencia y es la que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Leamos en el capítulo número 2, primero el capítulo número 1 de Job, lo que Job conocía de Dios. Muy bien. Job capítulo 1, el versículo número 21, en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué conocía Job de Dios? Que Dios es Jehová y Él es el que es y Él es el que da y Él es el que quita. Hasta ahí estaba bien. Y dice la Escritura, en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Porque igual, él era un hombre súper inteligente. Era un hombre altamente sabio. Sabía que con la inteligencia y la sabiduría que tenía, podía otra vez volver a tener las cosas que se había perdido. Igual, todavía tenía esposa, así que podía tener otros hijos, porque estaba sanito, no le habían tocado ni un pelito. Muy bien. En el capítulo 2, el versículo número 10 dice,
Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué dice? ¿Cómo conocía a Dios? Además del que da y quita, el que da el bien y el que da el mal. Ideas, conceptos, conocimiento, ciencia de lo que Dios es. Da y quita, da el bien y da el mal. Ahora miremos aquí. Vamos pasando por aquí y pasemos al capítulo número 6. En el capítulo número 6 vamos a leer el versículo número 4. Dice, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Cómo conoce él a Dios ahora? Como el Todopoderoso. Y ese conocimiento del que él todo lo puede, ¿qué dice de él? Acusa a Dios. ¿De qué lo acusa? Que Dios, el Todopoderoso, tiene unas saetas. Y las saetas, que es lo que nosotros conocemos como las flechas, en la punta tienen veneno. Entonces, él dice que las saetas del Todopoderoso, ¿qué han hecho? Están en él. O sea que las saetas le cayeron toditas. Estaba lleno de saetas, pero que son unas saetas que ¿qué? Que tienen veneno. ¿Y dónde iba ese veneno? Al espíritu de Job. Que había dicho al principio, Jehová Dios da el bien y da el mal. Pero ahora que dice, el Todopoderoso tiene unas saetas y todas están en mí, y el veneno que tienen esas saetas lo bebe mi espíritu. ¿De qué está acusando a Dios? ¿De qué? Dígame. Que Dios le está ministrando ¿qué? Veneno. ¿A dónde? A su espíritu. ¿Y Dios hace eso? No. No sé qué. Porque lo diga Job no es cierto. Es que él no es así. Tenía la idea, tenía el conocimiento, más ahora que está enfermo, como lo vimos la vez pasada, que la piel está llena de gusanos, que se va adelgazando, que se llena de arrugas. Entonces dice que las saetas del Todopoderoso están en él. No sé cuántos de ustedes conocen esos lugares donde van a tirar, a hacer tiro al blanco. Ya hay un gran círculo y tiene otros círculos internamente y tienen un huequito. Entonces cuando tiran, ya sea el arco o disparan, de acuerdo a la puntería de la persona, entre más cerca quede el tiro, la bala o la saeta o la flecha del centro, así tiene buena puntería. Y Job dice, las saetas del Todopoderoso están en mí. Seguimos mirando, y en este mismo capítulo vamos a leer el versículo número 8. En el versículo número 8, Job dice que Dios quiere que Dios le otorgue lo que anhela. También en el 9 dice, quiere que a Dios le agrade quebrantarlo y que soltara su mano y acabara con él. Es como si Dios lo tenía por dónde. ¿Por dónde? Nosotros tenemos un dicho, para estar colgando mejor es que, bueno, Job estaba diciendo eso. Me tiene agarrado y quiero es que acabe conmigo. Muy bien. Ahora miremos en este mismo capítulo el versículo número 14.
El versículo 4 dice, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Entonces conoce a Dios como el Todopoderoso y lo conoce también como el Omnipotente. Todo lo puede. Y tiene todas las potencias, todos los poderes, todas las fortalezas. Tiene todos los dominios. Así conocía Job a Dios. Y él pensaba que era Dios que lo tenía así. ¿Y quién era el que lo había tenido? ¿Aló? ¿Quién tenía a Job en esa condición? Satanás. Satanás. ¿Y quién creía Job que lo tenía en esa condición? Dios. Le estaba echando la culpa ¿a quién? A Dios. Y en todo le pone la listica a Dios. Leamos ahora en el capítulo número 7, el versículo número 12. Capítulo número 7, versículo 12 dice, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? ¿Qué quería Job? Morirse, que Dios lo matara. Pero ahora él dice, tú me pones guarda, o sea, tú estás vigilándome. Tú no me dejas quieto. Estás allí delante de mí, como si yo fuese un monstruo marino, o como si yo fuese, ¿qué? El mar. Y miramos, más adelantito, leamos, aquí, en el versículo número 14, dice, entonces me asustas y me aterras. Las visiones que tenía Job, los sueños que tenía Job, los sueños lo asustaban y las visiones lo aterraban. ¿Qué le sucede a usted cuando tiene un sueño maluco? ¿Cómo se despierta? Algunos dicen, me desperté gritando, o mi esposa, mi hijo, ¿qué te está pasando? Sí. Si supiera lo que me pasó, sale la esposa a buscar el vasito de agua. Bueno, las que les gustas, calma, las que no, ¿verdad, mío? Ay, Dios mío, la sangre de Cristo tiene poder. Y se ponen a gritarlo todos en la cama. Eso es muy común. Job, en ese estado, decía que Dios lo asustaba y que Dios lo aterraba. Lo tenía aterrado, lleno de terrores. Esas visiones y esos sueños que le quitaban la paz, Dios no se lo había enviado, porque Dios había dicho a Satanás, ¿qué le había dicho? Vamos a recordar que le había dicho. Versículo 6 del capítulo 2. He aquí, él está, ¿dónde? En tu mano, mas guarda su vida. Dios había puesto el límite. ¿Cuál era el límite? Satanás no podía hacer uso del hálito, del aliento de vida que Dios había dado a Job. Es más, le había dicho, guarda, la vida se la guardas, no las puedes tocar. ¿Y qué dice Job? ¿Quién lo aterra? ¿Quién lo asusta? Dios. ¿Y qué había previsto Dios? Que su vida fuera guardada. Le había puesto el límite ¿a quién? A Satanás. Había puesto a Job en las manos de Satanás, pero no le había
dado permiso de que le tocara la vida. Y aquí está Job, pregonando que Dios es el omnipotente y que es el mismito que lo tiene aterrado. Ahora vamos a leer en el capítulo número 27, el versículo 2, el versículo 11 y el versículo número 13. Job capítulo 22. Job capítulo 27, versículo número 2. Dice: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. ¿Qué dice él del Señor? Que Dios le ha quitado el derecho. ¿Y qué queremos nosotros cuando alguien nos acosa, se levanta contra nosotros, o nos persigue, o nos atribula, o sencillamente se convierte en nuestro enemigo? ¿A dónde vamos nosotros? A Dios, para pedirle ¿de qué? Que nos haga justicia, que nos defienda. ¿Y qué está diciendo Job? Dios me ha quitado mi derecho. ¿Qué más dice? El omnipotente amargó el alma mía. ¿Quién le ha quitado el derecho? Según Job, Dios. ¿Quién le amargó el alma? Dios. ¿Lo había hecho Dios? ¿Por qué no lo había hecho Dios? Eso era obra de Satanás. Y allí está Job diciendo esto. Seguimos. Versículo número 11. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. Versículo 10. Se deleitará en él el omnipotente. Invocará a Dios en todo tiempo. ¿De quién está hablando? Del impío. Está hablando del impío, que está en el versículo número 8. Y dice que él sabe que el impío no se deleita en el omnipotente. Sabe que él, Job, puede enseñar en cuanto a la mano de Dios. Tenía mucho conocimiento, como tenemos la mayoría de nosotros, de todo lo que Dios puede hacer. Y si en esta hora yo les dijera a ustedes, venga acá adelante y dígame algo que el Señor ha hecho, se acaba la hora del culto y todavía la cola sigue. Porque somos testigos, testigos de fe y de verdad, testigos oculares, testigos que hemos oído. Somos testigos. Igual que Job, dice: yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el omnipotente. Sabía mucho de lo que Dios podía hacer, mas estaba diciendo: Él ha amargado mi alma, Él me ha quitado mi derecho. Porque es fácil o es viable decir lo que sabemos de Dios, contarlo, hasta hacer una dramatización en la forma que lo estamos contando. Mas cuando no vemos, ni sentimos, ni percibimos que Dios está haciendo algo en favor de nosotros, ¿qué pensamos? Lo mismito que Job, lo mismito. Porque de todo lo que sabemos de Dios, queremos que Él haga lo que sabemos. Pero Dios lo hace ¿cuándo? Cuando yo quiero, cuando Él quiere. Eso se nos olvida de la omnipotencia. Queremos que la omnipotencia funcione ¿para quién? Para beneficio mío. ¿Aló? ¿O ustedes no son de esos? Padre, ¿qué está pasando, Señor? Ayúdame, auxilio. ¿Me vas a dejar perecer?
Y el Señor no dice nada, ni muestra nada. Hermana, lléveme en oración a ver qué Dios Señor le muestra a usted. Usted que está como que más cerca. Y el Señor, y viene el hermano, nada. Bueno, vamos a ayunar. Ayuno de 40 días. Se adelgaza, queda light. Y el problema más grande. El que se engorda es el problema y usted light. Sí. Entonces, sabemos, conocemos, enseñamos, dice Job, yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. Mas cuando nos toca a nosotros, ¿qué decimos? Como Job, Dios ha quitado mi derecho y el Omnipotente amargó el alma mía. Seguimos para adelante. Leamos, volvamos al capítulo número 7, el versículo 19. Capítulo 7, versículo número 19. Dice, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? ¿Me tienes cogido por dónde? Usted, ¿por qué se ríen? Me tienes cogido por el gaznate y no me dejas ni tragar saliva. ¿Y qué había dispuesto Dios? Guarda su vida. ¿Y qué decía Job? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿Y qué más? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Se sentía que la saliva la tenía que ¿dónde? Y el torugo, no había torugo humano. Sentía que él era la mano de Dios, que les había quitado ese derecho tan sabroso que cuando usted tiene un susto, quiere, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted cuando está asustado? Tragar. Y si le da el torugo, ¿qué hace usted? Busca su vasito de agua, porque no hay cosa, hay una cosa bien difícil y es tener el torugo y que no pase. Mire la cara que usted pone, nomás que cuando se le va una espina por otro lado. Corre y busca agua y ñame y yuca y todo lo que sea duro. ¿Con qué propósito? Que se le pase. Pero Job no era un torugo de yuca, ni de ñame, ni de plátano. No, él pensaba que era Dios que lo tenía imposibilitado de ¿qué? De tragar su propia saliva. Muy bien, ¿qué más pensaba Job de Dios? Estamos hablando lo que Job tenía en la cabecita con lo que Job estaba sintiendo. Muy bien. En el capítulo número 7, versículo 21, Job conoce de Dios. Versículo 21, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. ¿Qué conocía Job de Dios? Que Dios es el que quita la rebelión y el que perdona la iniquidad. Pero esta pregunta no va con Job, porque él creía que él era un hombre que justo, íntegro, y el testimonio era que era temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aquí en este mismo momento está diciendo, ¿por qué no me quitas la rebelión? ¿Y por qué no perdonas mi iniquidad? O sea, si Dios piensa que soy rebelde, que me quite eso. ¿Cuántos han dicho, Señor, quítamelo? Y el Señor se lo va a quitar. ¿Por qué no se lo va a quitar? Porque Él no le quita nada a nadie. ¿Qué ha dicho? Despojaos del viejo hombre. ¿Quién se tiene que despojar? Yo mismito. Ni siquiera que, cógeme por aquí para que ayudarme a quitar este. No.
Hay algunos que quieren que otro le quite el viejo hombre. Es más, a algunos les gusta que le quitemos el viejo hombre, lo doblemos y se lo entreguemos en un pañuelito para que cuando quiera lo vuelva a desdoblar y se lo ponga. Pero no, Dios quiere que cada uno se lo quite. Y miramos aquí, en el capítulo número 9, ¿qué más sabía Job de Dios? Capítulo número 9. Es maravilloso todo este conocimiento que Job va manifestando de lo que él sabe de Dios. El versículo número 2. Ciertamente, yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Sabía que el hombre no se puede justificar? ¿Con quién? Con Dios. Muy bien, ahora leamos en el capítulo 7, el versículo número 20. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Job piensa que Dios lo ha puesto como por blanco de él. Dispara y dispara y dispara contra él sus saetas hasta convertirlo en una carga para él mismo. Él mismo no se puede valer por sí. Y está diciendo que ese estado de invalidez, que ese estado de discapacidad, que ese estado de impotencia física que él tiene, se lo debe a que Dios lo ha puesto por blanco de sus saetas a él. ¿Y qué conocía de Dios lo que habíamos leído? Que nadie se puede justificar delante de él. Entonces, Job está en esa ambivalencia entre lo que sabe de Dios y lo que va manifestando en su sentir, en su vida emocional, a medida que este proceso de la calamidad se va desarrollando en su vida. Ahora leamos en el capítulo número 9. Capítulo número 9, el versículo número 17. Dice: porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin número. ¿Quién dice él, Job, que lo ha quebrantado? Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. ¿A quién le está haciendo responsable de sus heridas? A Dios. ¿A quién está haciendo responsable de su quebranto? A Dios. A Dios. Y sabía que el hombre no se puede justificar delante de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo número 3. Si quisiera contender con él, no le podré responder una cosa entre 1000. Se pone Job como ¿quién? Como una persona que no puede contender contra Dios. Ahora, de ese conocimiento que sabe que el hombre no se puede justificar delante de Dios, él dice: si quisiera yo pelear, contender, alegar con él, yo no le podré responder una sola cosa entre 1000. Él está diciendo: Dios es justo y no hay hombre que se pueda justificar delante de él. Y el versículo 4 dice: él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Y ahí mismo da la lista de lo que él sabe. ¿Qué sabe Job de Dios? Sabe que arranca los montes. Sabe que remueve la tierra de su lugar. Sabe que hace temblar sus columnas. Sabe que él manda al sol y el sol no sale.
tenía conocimientos de qué, de geografía, ¿de qué más? De astronomía, ¿de qué más? Háblenme. De biología, dice la Biblia, sella las estrellas, él solo extendió los cielos. ¿De qué más sabía? ¿De qué más sabía? Y anda sobre las olas del mar. Sabía de biología marina. Él hizo la Osa, el Orión, las Pléyades y los lugares secretos del sur. Eso que la gente se mata ahora estudiando, haciendo cálculos basado en las teorías. Yahweh lo sabía. Tenía un profundo conocimiento de Dios como el creador, de Dios como el hacedor, de Dios como el omnipotente, de Dios como el guardián de los hombres, de Dios como el que es suficiente para hacer todo. Y ese conocimiento lo tiene. ¿Y qué le dice al Señor? Vamos a leer el capítulo 9, versículo 18. Dice: no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Primero dijo que Dios lo tenía que no podía tragar, y ahora que no le ha concedido que tome. Cuando usted está en un problema y el pecho se le aprieta, ¿qué es lo primero que usted quiere? Y alguna persona dice: espérate, y salen para allá y se echan, échenme fresco, me estoy ahogando, y está respirando, pero siente que se está ahogando. Y él que le dice al Señor: Dios, tú no me has concedido que yo tome siquiera aliento. Y había hablado de todo lo que él sabía que Dios hacía, pero ahora en ese trato, ahora en esa relación con Dios, hace responsable al Señor de todas las manifestaciones físicas, de todas las manifestaciones espirituales, de todas las manifestaciones emocionales que él está sintiendo, que él está pasando. La pregunta para todos es: ¿va el conocimiento que Job tiene de Dios de la mano con lo que está sintiendo? Vuelvo a preguntar: ¿está el conocimiento que Job demuestra que tiene de Dios de la mano, en armonía con lo que él está sintiendo, expresando y manifestando? No, fíjese que hay un desfase, hay una distancia. Porque cuando el hombre que sabe de Dios, conoce de Dios, entiende de Dios, comprende de Dios, ese es un acto sencillamente intelectivo de la mente, de su intelecto. Y aquí está Job, era un hombre sabio, más lo que sabe con lo que siente, parece que no hubiese conocido a quién, a Dios, en lo que él expresa, en su dolor, en su amargura, en su susto, en sus terrores. Parece que hay una parte de Dios que él aún no conoce, y le está siendo responsable directo a Dios de toda su situación, y en este caso de todas sus desgracias. Leamos ahora en el capítulo 10, el versículo 6. Dice: para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado. El 7, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate
que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver? ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me darás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ¡ay de mí! Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. ¿Sabía Job lo que ahora le muestran a los niños? El proceso de engendro y de concepción. Aquí está. Me vaciaste como leche. ¿Cómo entra? ¿Un chorro de qué? De espermatozoide. Entra como una leche y me cuajaste como queso. Cuando el óvulo es fecundado, es como un puntico de leche cortada. Todo eso lo sabía Job de Dios. Sabía sin haber, ¿qué? Escáner. ¿Aló? No había ecografía, no había rayos X, y ya él sabía cómo se da el proceso de la concepción. Y dice, me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. Y ese es el orden en que crece uno en el vientre. Ese es el orden. Él sabía todo esto de Dios. Pero ¿qué le dice a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me sacaste? ¿Cómo había vivido antes? Había vivido muy bien. Había vivido rico, poderoso, con honra, con muchos bienes. Y ahora que la calamidad le viene, ¿qué dice? ¿Por qué? Mejor hubiera sido que me sacaran del vientre para la sepultura. Punto. Se le olvidaba todos los momentos hermosos que vivió en la bendición del Omnipotente. Conocer es diferente a sentir. Y sentir es diferente a tener convicción. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Que sepamos de Él, sí. Que seamos verdaderos manifestando nuestras emociones y sentimientos a Él, sí. Mas Él espera que tengamos convicción. Cuando tenemos convicción de Dios, cuando retenemos nuestra fe en Él, entonces podemos vivir lo que el Señor dijo a través del apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos de nosotros sabemos tanto de Dios? Pero apenas nos toca la carne, apenas nos tocan los huesos, apenas nos tocan los nervios, apenas nos toca lo que nos toca. ¿Cuál es la reacción?
queremos que el Dios de los milagros, queremos que el Dios de las señales, queremos que el Dios de las maravillas, queremos que el Dios de las sanidades, queremos que el Dios de los dones, de los prodigios, se manifieste ya. Y si no se manifiesta, y si no se manifiesta, ¿para dónde cogemos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? A buscar una solución mediática, porque le oró a Dios y no ha pasado nada. Porque le pidió a Dios y no ve nada, ni siente nada, ni tiene nada de lo que estaba pidiendo. Y Dios guarda silencio, porque Él sabe el propósito con el cual permite que nos sucedan todas las cosas. Todas las cosas. Y seguimos leyendo en el capítulo número 10, es el último que tenemos aquí, el versículo, capítulo 10, el versículo número 17. ¿Qué dice él? Que Dios, ¿qué dice? Renovaba ¿qué? Las pruebas. Ya él pensaba que era suficiente lo que le había pasado y ahora siempre le enviaba otra. Renuevas contra mí tus pruebas. Renuevas y aumentas conmigo tu furor. Las pruebas que iba pasando, las que le siguen esperando, las que se iban apareciendo, él decía, esas me las está renovando. ¿Qué espera uno cuando pasa una prueba? Dígame, ¿qué espera usted cuando pasa una prueba? Dígame. Ya pasó, gracias, Padre. Quedé vivo. Gracias. Perdí el pelo, pero quedé vivo. Limpio, pero quedé vivo. Quedó vivo. ¿Sí? Pero ¿qué dice Job? Tú me estás, ¿qué? Renovando las pruebas. De esta, ¿cuántas te esperan? Otras más. Mira que conmigo casi no dicen amén. A veces pienso, mira, ¿de dónde sacará la pastora? De la Biblia. De la Biblia. Porque nosotros de Pentecostés, acostumbrados a ver las maravillas, ¿cuántos se convirtieron en una campaña de milagros? Ahora ninguno se convirtió en una de esas campañas. Mira, hasta eso. Entonces, ¿qué queremos? Que pase lo mismo. Que pase y que pase ya. Y si no pasa, ahí no tienen ¿qué? Poder. Yo me voy para otra iglesia porque así hay. Mira, eso se ve así, van cayendo ahí mismo, uno habla el ojo y ve el otro. Esas son las mismas personas que cuando le vienen todas estas cosas, se vuelven para atrás. Porque dice, ahora estoy peor que cuando estaba en el mundo. Porque el diablo se ha hecho enemigo mío. Y Dios no me ayuda, estoy peor. Y no saben que Dios le ha puesto límites a Satanás en tu vida. Que Él no te podrá tocar donde Dios no ha dicho que te toque. En la palabra de Dios, leamos en el capítulo número 9, el versículo número 4. Regresemos allá. Capítulo 9, el versículo número 4. Dice, Él es, ¿cómo? Sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Él es
sabio de corazón y poderoso en fuerza. Lo sabía. Sabía que Dios es sabio, que Él es poderoso. Sabía también, capítulo 12, versículo 13, que con Dios está la sabiduría y está el poder. Sabía. Leemos capítulo número 12, el versículo número 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la ¿qué? Inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Y si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Lo sabía, mas ahora que le tocan la carne, hay un gran desfase. Hermanos amados, apenas estamos comenzando esto con Job. Y yo sé que en la ayuda del Espíritu de Dios llegaremos hasta el capítulo número 30. Y en cada una de estas actitudes y del conocimiento de Job, sé que el Espíritu de Dios nos seguirá hablando y ministrando. Porque estamos ante la presencia de un hombre que fue temeroso de Dios, apartado del mal, y primero fue ¿qué? Perfecto, y ¿qué más? Recto. Y le pasó todo esto. ¿Estaba lleno del conocimiento de Dios? Sí. ¿Tenía experiencias con Dios? Sí. Pero cuando le va pasando la calamidad, comienza a manifestarse otra actitud. Y el común de lo que hemos visto hasta ahora, que hace a Dios responsable directo de todo lo que le está pasando. Y gracias al Señor que nosotros sabemos que el único responsable, ¿quién era? Satanás. Igual con nosotros. Igual con nosotros. Cuando a usted le pasen las cosas, ¿para dónde tiene que mirar? A Dios. ¿Para acusarle? ¿Para cuestionarle? ¿Para hacerle responsable directo? No. Para fortalecerse en Él y en su poder. Para recibir su gracia. Para alcanzar su misericordia. Para someterse y humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Es lo que el Señor espera de nosotros. Hemos venido en este estudio de al final del libro hacia adelante para entender que Dios cumple su propósito. Y el apóstol Pablo dice que Dios cumplirá todo propósito de bien en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que estamos aquí, los que están allá en su casa. Él cumplirá todo propósito de bien. ¿Pero qué queremos nosotros? Que se cumpla el propósito de bien sin pasar por donde Él quiere que nosotros pasemos. Y para que se cumpla eso, tenemos que estar sometidos bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a orar. Y ahí donde está, arregle sus cuentas con Dios, por donde el Espíritu Santo, en su gracia, le ha estado ministrando a su propia mente, a su corazón, en su alma y en su espíritu. Te damos gracias, Señor eterno, Dios de gloria y de verdad, Dios de salvación, Dios de redención, Dios de vida eterna. Gracias, gracias Creador, gracias Hacedor, gracias Omnipotente, gracias el Dios que todo lo sabes, Dios invisible, Dios vivo. Gracias Señor, gracias.
cuánto nos has hecho conocer de ti, cuánto nos has hecho saber de ti, Señor, cuánto nos has instruido, Señor, cuánto nos has dado a conocer, cuánto nos has alumbrado el entendimiento para que sepamos las cosas que tenemos en ti, Señor. Cuánto, Señor, nos has ministrado, cuántas maneras has usado, mi Dios, para hablarnos a nosotros, Señor, de muchas maneras, porque tú quieres que te conozcamos, Señor. Tú quieres, oh Señor, que sepamos de ti tal como tú eres, Señor, y que te conozcamos, Señor, así, Dios mío. Mas nuestra carne, esta naturaleza, Señor, pecaminosa, Padre, hace distancia entre lo que sabemos, Señor, y lo que tú, Señor, has creado en nosotros. Has creado en nosotros ese hombre nuevo que tú creaste en la justicia y santidad de la verdad. Oh Padre Santo, ese es el hombre, esa es la naturaleza que tú quieres, Señor, que viva y se manifieste en las pruebas, en las debilidades, en las tribulaciones, en la angustia, en la enfermedad, Señor, en la escasez. Oh Padre Santo, esa es la esencia divina, la esencia, Señor, de tu imagen que tú quieres, Señor, que se manifieste en nuestro cuerpo, Señor, cuando estamos, oh Padre Santo, atribulados, en calamidad, en tristeza, en dolor, Señor, en desespero, en miedo, en espanto, en susto, en terror, en incertidumbre, Señor. No has dicho que no pasaremos, Señor, por ninguna de ellas. Has dicho que estarás con nosotros. Has dicho, Señor, que estarás con nosotros en la angustia y nos mostrarás tu salvación. Has dicho, Señor, que tu glorioso Espíritu reposa sobre nosotros. Has dicho, Señor, que tú, Señor, nos das descanso. Has dicho, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti, mi Señor. Has dicho que tú nos sustentarás. Has dicho, Padre Santo, que tú, Señor, no nos tentarás, ni permitirás, Señor, que seamos probados más allá de lo que podamos resistir, Dios mío. Gracias, gracias, gracias por toda la provisión que tienes para nosotros. Y esas, Señor, a más de saberlas, Padre, las retenemos en nuestro corazón para vivir en ellas cuando tú, Señor, permitas que pasemos cualquiera de estas circunstancias, mi Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te bendecimos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.